¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a esta nueva serie de enseñanzas basada en el libro de Hebreos. Podemos decir que el libro de Hebreos y Romanos son prácticamente los libros del Nuevo Testamento o los libros de la Biblia menos leídos por los creyentes. Muchos de ellos no llegan a comprender, lamentablemente, toda la enseñanza, el caudal de sabiduría revelada en estos dos libros. Y vamos a comenzar primeramente con el libro de Hebreos, un libro que fue escrito para los creyentes hebreos de la antigüedad para ayudarlos en la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Mi querido amigo, hay una enorme diferencia en la forma de relacionarnos con Dios en el Antiguo Testamento a la manera de relacionarnos con Dios en el Nuevo Testamento. Son dos cosas totalmente diferentes. Y el libro de Hebreos fue escrito específicamente para ayudar a los judíos hebreos a entrar en esa transición y comprender cómo debían relacionarse con Dios a partir de este nuevo pacto hecho a través de Jesucristo, que era una gran diferencia a la manera de relacionarse con Dios en el antiguo pacto. Por ejemplo, quiero tomar un pasaje, el Salmo 15, aquí habla acerca de el monte santo de Dios, los que habitan, los que pueden entrar a la presencia de Dios, y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y comienza a hacer una lista de virtudes de la persona que puede entrar al monte santo, que representa la presencia de Dios. Y dice: el que anda en integridad, el que hace justicia, habla verdad en su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Este lugar de la presencia de Dios estaba reservado solamente para las personas que cumplían todos estos requisitos, que en su mayoría la gente no podía cumplir y por eso nunca podía estar en el lugar santo o en la presencia de Dios. A tal punto que la gente se llenaba de temor cuando tenía que acercarse a Dios. Hebreos capítulo 12, vamos a ver la contrapartida que se encuentra en Hebreos 12 y dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y sigue diciendo: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Es decir, no se acercaron a ese monte que había temor, que había miedo, que el pueblo de Israel dijo: no, andá vos a ese monte a encontrarte con Dios y hablá vos con Dios, porque a nosotros nos da miedo. Entonces el verso 22 dice: por el contrario, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué interesante, aquí pone el contraste. Un monte donde uno se encontraba con Dios y era de temor, era de miedo. El Salmo 15 que habla justamente de que solamente podía entrar a la presencia de Dios el que cumplía determinadas cosas. Y aquí la palabra de Dios nos enseña algo diferente, que no tenemos que tener temor porque nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a esa sangre que Él roció, que habla mejor que la de Abel, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y también dice la palabra de Dios en Hebreos 4 que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, que podemos acercarnos con osadía, con tranquilidad al trono de la gracia. Este es un contraste importante en la manera de relacionarnos con Dios, marcada por la obra de Jesucristo. Su sangre nos permite ahora entrar con libertad a esa presencia. Pero
Mi querido amigo, aquí solamente hemos visto un ejemplo de la diferencia que hay en la manera de relacionarnos con Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Fíjate que tu Biblia está dividida en dos pactos, el Antiguo y el Nuevo. Y el libro de Hebreos fue escrito específicamente para ayudar a los judíos en esta transición, en la forma de relacionarse con Dios. La mayoría de las iglesias podríamos decir que mezclan estos dos pactos, los mezclan y hacen algo, una mezcla media rara. Y Jesús decía en sus parábolas ya que vino nuevo y parche nuevo no se pueden mezclar con un vestido nuevo o con un odre nuevo. No se puede mezclar la ley y el legalismo del antiguo pacto con la gracia del nuevo pacto. Mateo capítulo 9, versos 16 y 17 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Y tenemos este pasaje en Mateo 9, versículos 16 y 17, también está en Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí hace un contraste, marca una diferencia. El Antiguo Testamento cumplió su función. ¿Cuál era la función del Antiguo Testamento? ¿Cuál era la función de la ley? Era mostrarle a las personas los altos estándares que Dios tenía y la necesidad de un Salvador. Las personas, al ver que el cumplimiento de la ley era imposible, ellos llegaron a la conclusión de que necesitaban un Salvador que justamente era Jesucristo y que iba a venir a rescatarnos a todos nosotros de la maldición de la ley. El Antiguo Testamento profetizó en sí mismo su fin y el comienzo de un nuevo pacto. Vamos a leer Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33. Dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25, hablando de la ley, dice que la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él, en Cristo. Pero ahora ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo y no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Cuando llegó el nuevo pacto, el antiguo pacto tuvo que irse. Y la mayoría de los cristianos, podemos decir, no entienden justamente el libro de Hebreos porque no entienden la ley del Antiguo Testamento y no se dan cuenta de cuán influenciados están por las doctrinas y las tradiciones de los hombres. Por eso me parece relevante este estudio sencillo, no vamos a ir con tanta profundidad, pero para dar un panorama, yo te animo a que escuches esta serie de enseñanzas y que puedas conseguir una versión de la Biblia como lenguaje actual o nueva traducción viviente y leas este libro de Hebreos para que tengas una comprensión más completa de lo que estamos hablando. Podemos decir con total seguridad entonces que el libro de Hebreos es un libro poderoso y sin embargo no es el favorito de la gran mayoría de los cristianos. Pero si podés leerlo, como te dije recién, con una mente abierta y dejar que la palabra de Dios te hable, vas a dejar de servir a Dios desde el lado de la condenación y de la culpa que caracterizaba el antiguo pacto y entrarás al gozo y la victoria
del nuevo pacto. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25, teniendo por lo tanto, hermanos, la audacia y la confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró y consagró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de una mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos con los creyentes como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros y mucho más, como vemos que el día se acerca. Por lo tanto, la palabra esta, por lo tanto, que habla aquí este pasaje, en el versículo 19 del capítulo 10, dice, teniendo por lo tanto, hermanos, la audacia, esa palabra por lo tanto está relacionando todas estas cosas con lo que se ha dicho anteriormente. El escritor ha enseñado que hay un nuevo pacto porque hay un nuevo sumo sacerdote. Si entendés un poquito de la tribu de Leví, de ahí venían todos los sacerdotes del antiguo pacto. Sí, los sacerdotes del antiguo pacto todos eran de la tribu de Leví. Y Jesús, nuestro sumo sacerdote, es de la tribu de Judá. Qué interesante. Y este cambio de sacerdocio indica también un cambio de pactos. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos esta profesión. Y dice Hebreos capítulo 6, verso 20, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Él venía del orden de Melquisedec, pero procedía de la tribu de Judá. Un sacerdocio diferente. No era como el de la tribu de Leví que leemos en el Antiguo Testamento. Ahora, por lo tanto, hermanos, teniendo la audacia para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Este lugar santísimo representa la presencia misma de Dios. En el tabernáculo de Moisés y más tarde en el templo de Salomón había tres partes principales. El patio exterior, donde se ubicaba el altar para los sacrificios por el pecado, el lugar santo, donde estaban ubicados la mesa de los panes de la proposición, y el altar del incienso, el candelabro de 7 puntas, y encontramos también el lugar santísimo, donde estaban ubicados el arca del pacto y la presencia de Dios. El lugar santo fue separado del lugar santísimo por un velo o una cortina que era muy grande, era fuerte y era pesada. Se dice que era como una alfombra entretejida con hilos de oro, y si ponían caballos de una punta, ataban esa tela, y de otra punta otros caballos y tiraban, era imposible romper esa alfombra que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Es interesante entender esto también, mi querido amigo. En la época del tabernáculo, que fue la primera vez que se hizo el tabernáculo en el desierto junto con Moisés, ese velo que separaba la presencia de Dios de los hombres tenía una altura de aproximadamente 2 metros. Cuando Salomón hace el templo, ese velo que se construyó, que se hizo especialmente para dividir la presencia de Dios del lugar santo, es decir, el lugar santísimo del lugar santo, medía aproximadamente ya alrededor de 10 metros. Era mucho más grande. Y en la época de Jesús, con la construcción del templo que había hecho Herodes, ese velo tenía una altura de entre 15 y 20 metros. A ese lugar, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Según el historiador Josefo, un historiador de aquella época, de la época de Jesús, dice que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y lo hacía con una soga atada al tobillo. En caso de morir,
el sumo sacerdote, dentro del lugar santísimo, a causa de que no estaba preparado para entrar a ese lugar porque tenía que purificarse, hacer un montón de ritos y estar a la altura para poder entrar a ese lugar tan precioso, maravilloso, pero perfecto y santo. Nadie podía entrar, solo él. Pero a veces podía ser de que muriera el sumo sacerdote ahí dentro del lugar santísimo, entonces era sacado de allí mediante esa soga. Es mi punto de vista personal. Yo creo que cuando el sumo sacerdote veía esa soga atada a su tobillo, se daba cuenta de cuán frágil era él. Y al ver la soga también, se llenaría de temor y notaría también la endeble eficacia de ese antiguo pacto. Ellos estaban en una presión y en un miedo constantes. Y muchos, mis queridos amigos, queridos oyentes, están tratando de relacionarse con Dios de la misma manera. Tienen como una soga atada a su pie. Cada vez que quieren entrar a la presencia de Dios, tienen como una soga atada al pie, que les muestra su indignidad, que les muestra que son débiles, que son imperfectos, que no están a la altura. Puede ser la soga de la religión, puede ser la soga de la acusación de Satanás, que te hace sentir indigno. La cuestión es que nunca estás a la altura para entrar a la presencia de Dios. Ahora, Hebreos capítulo 10, verso 19, esta declaración para los judíos era una declaración radical, porque dice: teniendo por lo tanto, hermanos, la audacia y la confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Esta declaración para esta gente que vivía bajo la ley del Antiguo Testamento era una declaración radical. Decir que podés tener audacia, confianza para entrar en la presencia de Dios, para ellos esto era prácticamente algo inconcebible. En el nuevo pacto, mis queridos amigos, ahora tenemos esa audacia y esa confianza de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por la sangre de Jesús. Y este es el significado de que ese velo se rasgó en dos de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz. Y mi querido amigo, yo te mencioné recién que el velo en la época de Jesús no medía 2 metros como en el tabernáculo de Moisés, sino que medía cerca de 20 metros. No había escalera tan alta de 20 metros para que una persona pudiese cortar el velo de arriba hacia abajo. Eso fue obra total y perfecta de Dios. Marcos capítulo 15, verso 37 y 38 dice: pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo, mi querido amigo, ha sido rasgado y roto, y ahora todas las personas tienen acceso a Dios. Y esto es lo que enseña el libro de Hebreos. Cada creyente nacido de nuevo tiene acceso directo a la presencia de Dios sin ningún temor al castigo. Podemos tener la audacia de entrar en su presencia por la sangre de Jesús. Por eso, si una persona no entiende este sistema del Antiguo Testamento, nunca apreciará la libertad que tenemos hoy bajo este nuevo pacto. Un pacto que no está basado en el miedo, no está basado en los temores, no está basado en nuestra suficiencia o en nuestras obras, sino en lo que hizo Jesús, en esa sangre rociada del nuevo pacto. ¡Qué maravilloso sacrificio! Y ese nuevo pacto que se abrió, esa apertura que ahora tenemos para entrar en la presencia de Dios, ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, nos asegura el amor de nuestro Padre Celestial. Dice Juan capítulo 17, verso 23, que el Padre nos ama de la misma manera que lo amó Jesús. Dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste a ellos tal como me has amado a mí. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre, Papito. No hay absolutamente ningún temor de juicio o castigo por parte de nuestro Padre Celestial. Podemos entrar a su presencia y decir, Abba Padre. Nada de lo que los cristianos hacen puede separarnos de su amor. Dice Hebreos 13:5, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, escuche esto,
nunca te dejaré ni te desampararé. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravillosa declaración! ¿Y por qué a veces oramos y decimos, Señor, no me dejes? O Señor, te pido que estés conmigo durante todo el día. Si aquí tenemos claramente la palabra de Dios y la promesa que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Qué maravillosa promesa, dice Romanos 8, 38 y 39, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, aunque no estés haciendo todo perfectamente, Dios te ama. El miedo al castigo de Dios no es una mentalidad de hijo, sino que es una mentalidad del antiguo pacto. Esto es verdad. Leamos Deuteronomio 28:15, que dice: si no oyeres la voz del Señor tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te superarán. Esto era el castigo y el miedo que tenían la gente del antiguo pacto. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos con confianza y con audacia al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia en momentos de necesidad. Fíjese, esta promesa dice que todos los cristianos tenemos acceso directo a Dios para encontrar ayuda en momentos de necesidad, y no cuando está todo prácticamente o perfectamente bien en nuestras vidas, sino que tenemos que justamente acercarnos cuando las cosas no están saliendo bien, cuando no somos perfectos, cuando necesitamos su misericordia, su gracia, su oportuno socorro. Muchas veces creemos que solamente podemos ingresar a la presencia de Dios cuando estamos en perfectas condiciones. Pero no, cuando estamos más afligidos, más oprimidos, cuando más indignos nos sentimos y nos damos cuenta que somos imperfectos y fallamos, es ahí donde con libertad podemos entrar a la presencia de nuestro Padre y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravillosa promesa, qué lindo lo que Dios nos dice a través de esta palabra en este día. Y aunque no estés haciendo todo perfectamente, mi querido amigo, aunque no sientas que eres el cristiano más digno, podés entrar igual con confianza al trono de la gracia y hallar gracia especialmente cuando no todo está bien o cuando no estás justamente en esos momentos de mayor ímpetu o bendición. No, justamente cuando estás en necesidad, en dificultad, es ahí, en tu debilidad, que podés entrar y buscar la presencia de Dios. Podés entrar y decirle: Abba, Padre, Papito. Ya no hay separación. El velo del templo se abrió en dos, de arriba hacia abajo. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Podemos acercarnos con total confianza y en este momento, luego de escuchar este estudio, quisiera que tengas esa osadía, esa libertad y esa tranquilidad de que podés acercarte a Dios sin reservas, sin miedos, sin preocupaciones. El camino está abierto por la obra de Cristo en la cruz. Contactos: marioserrano@life.com.ar. En Facebook: Mario Rubén Serrano.